El canal del Congreso presenta. Agradecemos la presencia y las palabras de la ciudadana Rubí Celia Huerta Norberto, historiadora purépecha de la Universidad de Guadalajara, hasta por 5 minutos. Charse Kimbo, Wandak Tzuwan Tashati, Tatitech Pazah Tuchar Wandakwan, Wekas Tixnoter Wandahpans Burepe Chimbo, Hoper Wandak, Ambejinde Wandak, Pakarukus Chanaruchar en Nitama Kirete Char, Tzuzuki Char, Punzumi Kwar, Huatarana Puizakwar, Spiatix Untat, Kaiman Hingon Huchatzina Kwarsing, Guska Kwar en Sharataknes Kucha, Kahamara Kuchar Tirekwar, Haponda, Hawamikwar Wekamisti, Mamarux has nanitech hiskasti, Katuriri Ruxunjapan, Wandak Kusk Santitariatar, Wekor Santi, Arinatar Santuchari Requan, Kawena Santiguantan Huchari Retar. Yonis tengax Huchar Wandakwan Binas Kurak, Pore Cherio Sander Kustien Wandanak Pore, Himakan en Hanop Kurapinarich, en Aksuma Hanopka, Buenas no se Sambeuquarin, no se Sambejanas Quarin, Ewaquarin Zanambe, Katsuta Taranzun Huchar Wandakwan. Ya escucha, pasan serán escuchar tatitecheri. Pawan huchajirinan tasham que escatzun jurahkua girekan, escucha yonis na irekak. Himbok no sharasung, hoperuta escuchar iretech no se escanasundix, no se ni tamanasundi. Isumbo hucha iseratzintasung, eski huchar wandakambe, haka nani engatzwag, cha unambe sandero. Hanoshatix kerate empresa ricatech transnacionalich, en exjuan hakahatzintan huchar iretechar, kupanda, presa, arandan, imanan bexatzintan gahuchar echerichan sikicha kuran, pamen yakambex juan, ka imanan bexuran en gahuchar, tariatan huchar itzun, gahuchar ambenyamin dikichakun haka. Huchar echeri, gahuchar itzu, yamin dambekichakukwaristi, ne jurahkuasunis, Inchaguan. Arishatizun, escuchar echeri, Kamakurishaka, escuchar Pukurich, Yaman vengas, Huchanzun Zipekinsuka. Que ni toquen tatame en Guananame, Ichpocame, Telpocame, Oquichpilme, Siguapilme, Guanoche, Chitanpangni, Huescatepos, Tlamahuizoli, Tiyolpaquin, Pampatine, Chelia, Titechelía, Panmochangola. ¿Qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, todos, todas? Aquellos que nos permiten entrar a su casa a través de este invento maravilloso que es la televisión. Las lenguas toman la pantalla. Estamos aquí para platicar con una
mujer purépecha. El purépecha se habla en Michoacán y en el Estado de México también, pero la lengua purépecha es una de esas maravillas sonoras que hay en nuestro país. Y a razón de su intervención en Las Lenguas Toman la Tribuna en el año 2019, hemos invitado a Rubí Huerta. Ella es además una activista, además da clases de purépecha, pero también es una gran poeta y nos encanta tenerte aquí, Rubí. ¿Cómo estás? Muy bien, Mardoño. Muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar aquí nuevamente. Qué bueno, pues qué maravilla. Recuerdo tu intervención en la tribuna de la Cámara de Diputados en aquel 2019 y tu énfasis en la defensa de la lengua, pero al mismo tiempo emparentándola con la lucha por el territorio. ¿Existe la lengua sin territorio? ¿Existe el territorio sin lengua, Rubí? Yo creo que la lengua sin el territorio, pues no es nada. Es la forma en cómo nombramos, es la forma en cómo vemos el entorno a través de la lengua, de cómo hay lugares específicos que solamente la lengua lo puede nombrar. Entonces, pues es parte, ¿no? Tienen que ir de la mano. ¿Qué pasa con las lenguas indígenas de nuestro país? ¿Qué pasa con el reconocimiento? Hemos platicado con diversos y diversas compañeras y todo el mundo dice, bueno, ahí está la Constitución, ahí está la Ley General de Derechos Lingüísticos, pero ¿qué pasa? Que de pronto no encontramos espacios, digamos, de toda la gama del orden público donde las lenguas estén presentes. ¿Qué pasa en este país con ese respecto? Hay un proceso, ¿no?, que hemos estado atravesando los pueblos indígenas y sobre todo en estos cambios constantes que se han dado. Sí existe una constitución, pero nos rebasa porque las lenguas no solamente pueden estar estáticas localmente en una comunidad, haciéndose uso nada más dentro de un contexto que es donde deben de fluir y florecer, pero las lenguas, si no las posicionamos también en otros ámbitos, en otros espacios, nos puede rebasar y es lo que está pasando. En el ámbito educativo y en muchos ámbitos culturales, la lengua solamente la utilizan como parte de un discurso, pero no se está realmente ejerciendo lo que la ley debería de respaldar, ¿no? Porque al momento de querer hacerlo, sobre todo en el ámbito académico, es un ejemplo, siempre el mismo Estado es quien te está poniendo las trabas. No puedes hacer una tesis en tu lengua porque te piden forzosamente que tienes que traducirla. No puedes meter proyectos culturales o cosas en donde debes aparentemente fortalecerla, ¿no? Porque te piden que de todas maneras traduzcas en español. Entonces, mucha gente pues desconoce también estos derechos y al desconocerlos pues no hay algo que realmente esté fluyendo en ese sentido. Hay una aparente emancipación de las lenguas, una participación más constante en distintos espacios, pero siempre acotados. Tú misma das una clase de lengua purépecha. ¿Y cómo te va en esos ámbitos de la academia, de los ámbitos universitarios en el cual deberían, me parece, estar todas las lenguas circulando todos los días en las distintas ciencias que concita una universidad? En el ámbito donde yo me desenvuelvo, que es dentro de una universidad pública, que es una de las más reconocidas en el estado de Michoacán, dando clases a personas que lo están adquiriendo como segunda lengua. Y eso es una satisfacción a la vez porque veo mucha gente que está interesada en aprender la lengua, de recuperar su lengua. Porque sobre todo hay alumnos que no se les fue transmitido la lengua y ellos ahora lo están conociendo, lo están adquiriendo como segunda lengua, pero también algo que he notado es mucho la carencia en ese ámbito de una formación. O sea, muchos de los que estamos dando clases como profesores, que estamos preocupados por revitalizar, por llevar más allá nuestras lenguas y posicionarlas también en ese sentido, que la gente escriba, que la gente sepa leer en su propia lengua. Pero también carecemos de herramientas didácticas, de cuestiones también de formación, porque lo estamos haciendo muchos por amor al arte. Y en el discurso también las autoridades universitarias, les da cierto respaldo, pero hay muy poco apoyo. O sea, es como parte también de cubrir un cierto discurso, pero realmente no hay un interés genuino en realmente
fortalecerlos desde esa parte. Entonces sí hay una frustración, pero aún así tenemos que seguir ganando pues la batalla, ¿no? Y en esas pequeñas batallas, ¿no? La guerra es mucho más amplia, digamos, pero en esas pequeñas batallas, ¿qué piensas, Rubí, de aprovechar esos espacios que si bien se abren por coyuntura o porque conviene a un cierto discurso en algún momento, cómo aprovechar esas pequeñas rendijas donde podemos entrar? Pues es ahí donde tenemos que usar muchas estrategias, usarlas a favor porque tampoco podemos estarnos quejando toda la vida, decir, es que no hay, es que no se puede. Es donde nosotros debemos buscar la manera de cómo aprovechar ese espacio para que realmente potencializarlo. Potencializarlo en el sentido de que, bueno, ahorita que yo estoy en un espacio como la misma universidad, que es una universidad donde alberga la mayor parte de lenguas extranjeras y donde la demanda es más con el francés, con el inglés, con el alemán, y que el purépecha esté ahí posicionado y que estemos tratando también de abrir espacios para que no solamente el purépecha esté ahí, sino que también el otomí, el mazahua, el náhuatl, que son de las 4 principales lenguas que se hablan en Michoacán, también puedan tener un espacio dentro de la universidad. Y eso se ha ido generando porque hay alumnos que se empiezan a interesar y dicen, oye, ¿y es la única lengua que tienen? Es que a mí me interesaría aprender el náhuatl. Y entonces es ahí donde empezamos a ver de qué manera el purépecha, entre más posición gane, puede que eso a lo mejor sea una punta de lanza para que otras lenguas también estén. Huchapurech purejkutis kionisa, waripsun paranguaspen, zipek, echerin inskun, cheranana puecha tzacharatachi, timah cantembin tam juriati kutsa abril 2011 jimbo, en axwaripep kuaspin huchar huatechan, huchar kuiripun. Kaya charanta shati esquima, yasux, canikambeunta shaka, taratan tanimer, iretan, maman beses u40 shati. No mitisne, himboka, imax, en axwari pepka, cuaspin imer huatechani, cuaspistix, canomiti parineji, ne espixmano se surich. Huchare cherur tzuwashati tatzun, zir, kawaspuru, iman bengatzninskun hawakuchanzun, tirekwa. Hoper, indean ben kanon hakayas, no se sambiukushati huchare cherin, huchar kuiripoechan. Materan vengan, nitamak, kengamen kumpakatsuka, kindesten no se escana, hucha porech. Eman porech no terwe, pore wandan, huchar wandakwan. Ishas nitamakambe, eratzitarastirin, eska. Ni wandak huchar, wak kamakurin. Himboka, haraska, yawan injasku katambe, harasti, maman vengas, nuchanzu winaperant. Ishas nitamakambe, eratzitarastirin. Escuchid wats, Winas kuntak, horenda kiman wandaran pore, que esquiswak cuaspe neman que canojaman curatzen, himbokak suchar eratzi cuanto, eguacuarishatitzen, cajuchar mimishe cambe, himbokucha is curanguntasen que escuchar wandak hinde escuchar irecuarico, himaharast yamanbe, kunguarintatin, kumanjiku, iretar, cajoren peracuar, cais, haroa peran se escuchar wandak winapintak. Yo conocí a Rubí Huerta a través de estas nuevas tecnologías. Recuerdo que la conocí por ahí del 2012 a través de Twitter, porque empezábamos también a utilizar esta herramienta, las nuevas tecnologías, para conjugarlas con el asunto de las lenguas indígenas. Y ahí conocí a Rubí. Y la conocí como poeta. Me da mucho gusto, Rubí, todo tu crecimiento, ¿no? No solo de poeta, sino como activista y también como una mujer ahora muy convencida de la defensa de su lengua y también la defensa del territorio. Yo por eso iniciaba esta locución preguntándote si existe esa conjunción entre lengua y territorio, porque tenemos un claro ejemplo y en tu discurso, ese que emitiste aquí en la Cámara de Diputados, hablas de Cherán, de la defensa del territorio. ¿Por qué no me hablas de esa parte? Pues yo creo que uno de los principales pueblos dentro de la meseta purépecha que alzó su voz y que fue muy visible y muy notorio en su momento fue Cherán.
Cherán es una comunidad que es el corazón de la meseta purépecha, pero en un momento siento que perdió el rumbo, perdió su identidad, perdió su lengua y estaba perdiendo su territorio precisamente a causa de todo esto. Por cuestiones de migración, por muchos factores. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la secundaria en un internado indígena tenía compañeros de Cherán. Y me acuerdo que muchos de esos compañeros se sentían orgullosos porque en Cherán ya no se hablaba la lengua. Decían, no, es que ya Cherán ya cambió, ya nosotros ya no hablamos el purépecha. Y eso en algún momento era motivo de orgullo. Entonces, cuando pasa todo este fenómeno que ya conocemos el problema, Cherán vuelve a voltear otra vez a su lengua. Somos un pueblo purépecha, una comunidad que estamos perdiendo nuestro territorio, nuestra lengua y muchas prácticas. Entonces, cuando se da este movimiento, obviamente ellos tienen que recurrir nuevamente a la historia. Para poder recuperar el territorio tuvieron que regresar a la lengua, tuvieron que regresar a los fogones, tuvieron que regresar a las asambleas y eso impacta mucho y hasta la fecha lo han mantenido. Todos los pueblos estamos ahorita en un sentido de esa manera, ¿no? Pensando que el progreso, el tener, el abrirnos espacio a otras cosas, dejamos lo más importante. Decía también que Rubí es una poeta importante, reconocido su trabajo en la poesía en lengua purépecha, y se puede pelear también con la poesía, Rubí. Yo cuando inicié no lo pensé de esa manera. Cuando empecé a escribir pensé que era realmente una actividad pues sin sentido, ¿no? Así lo empecé a ver hace ya 15 años que yo empiezo a escribir, pero a medida que ha pasado el tiempo, yo creo que también la misma madurez que he adquirido y el compromiso que me ha generado esto de escribir, y no solamente de escribir, sino de enseñar también la lengua, me ha hecho reflexionar mucho sobre mi trabajo, mi quehacer, y creo que sí se puede pelear desde la poesía, sí se puede, porque al final de cuentas la palabra es tan poderosa que tú puedes usarla, es un arma que en estos tiempos, si no lo vemos de esa manera, pues estamos perdidos. La palabra sí tiene que sembrarse y se siembra a través de una conciencia, para generar una conciencia en una sociedad o en un ser humano. En el año 2001, si no mal recuerdo, con la Marcha del Color de la Tierra, cuando los zapatistas llegaron a la Ciudad de México, recorriendo gran parte del país, esta tribuna se abrió para que la comandante Esther diera su discurso, y yo creo que fue la primera vez que ocurría algo así, ¿no? Que convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la gente llegó a las afueras de la Cámara de Diputados para apoyar la entrada de los zapatistas para que dijeran su palabra en este recinto. ¿Qué significa, Rubí, de pronto estar en un espacio como este, donde se toman las decisiones que afectan también a los pueblos indígenas? Es un espacio donde la palabra, la voz de tantas lenguas que se hablan aquí en México, tiene que estar presente. Yo creo que sí tenemos representantes, diputados que han estado ahora sí como representantes de pueblos o que tienen el uso de la palabra, pero muchas veces no es desde esa perspectiva que nosotros queremos ser representados. Entonces es importante que la voz del pueblo también sea escuchada en un espacio así, porque al final de cuentas todo lo que aquí se discute y todo lo que aquí se plantea, eso, como bien lo mencionas, afecta directamente o indirectamente a nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque son proyectos para toda una nación y proyectos específicos que realmente pueden aterrizar y pueden afectar o pueden beneficiar a nuestros pueblos. Entonces, sí es importante que haya esa voz. En un país como México, que creo que México es esencialmente un país de escritores, podríamos nombrar a muchos: Octavio Paz, Sabines, Elena Garro, Carlos Fuentes. Como que hay una predisposición, ¿no?, a que la voz del escritor sea escuchada. Pero ¿qué pasa, Rubí? O sea, que tu voz de pronto puede ser potenciada por estos medios, pero ¿qué pasa con los que hablan tu misma lengua y no tienen esta palestra?
Creo que ese ha sido la lucha, porque yo veo mucha gente de mi cultura que tienen el don de la palabra, el uso de la palabra, pero de repente la gente pierde su voz también cuando no tienes una visión clara de qué es lo que quieres hacer. Entonces uno, para estar en espacios, tiene que hasta cierto punto tener esa congruencia, una visión clara y una expectativa de lo que tú estás defendiendo realmente pueda ser un agente de cambio para esos sectores. Entonces, ha sido muy privilegiada esa parte, pero también lo que tratamos de hacer es abrir brecha para que otros de los que vienen atrás pues vean que hay una línea que tenemos que seguir y que es precisamente el bien común. Ishanas cantasung, kairokasung, escuchar quirip, zinarita, escuchar wandacuan, escuchar kumanji cuechar, yas undatix, kajuchar wandak espinas kaguarap, esquiquintac mender, indean bejatzist parchuman iret kajoren peracuech, kayamint juramutich, yami manambe en winas con tanhawakucharambe, hoperuxun pimarisha kayaminduch, jangsun, juramutich, escazores, engazores, kinker kumanji cuaro. En Ari Cuarcámara, Escatzcura Aguaquinambe en Axanishuarin Haka, Era Kuntaca, ya Mindimanambe, Suchar, Iretar, Ses Pentak, Ses Irequanambe. Canoses Ambe, ya Mindambe Haruatan, Atarukun, Cuarukun, Imbokcharis, Kinde Anjiquarit, Kahujaxen Haruatak, Escanhuchana Eratic, Escatzuraqua, Huchanzun, Huchar Huramutichan, Era Quantan, Hucharambe, Ses Pentan. Himaharas tiamanbe escuchar wandacuar. Isumbo hixunis arishaka escuchar iret arinambe hingompingu guarishaka kashumbek hananarik haroa peraku cuaspic capurezcu indiambe huchanzun quiripersent indiambe hindest en escucha por ella panjaka escuchar serangüechar himbo cucharis cano maternemeri escuchar winapicu. Huchar Winapico. Dios Mayamhe. Muchas gracias. El racismo, ¿qué papel juega el racismo? ¿Qué papel juega la discriminación por racismo, la discriminación lingüística, para que esta diversidad sonora que es México no esté... No, que no estemos familiarizados, ya lo decías tú. O sea, de pronto tú vas por México y puedes mucho más fácil identificar el francés, el inglés, el mandarín, pero de pronto nadie puede identificar el tzotzil, el celtal, el purépecha, el mayo, el maya. ¿Qué falta? Yo creo que hace falta espacios. Y que sobre todo también estos espacios, por ejemplo, la radio, la televisión, las redes sociales, las inundemos con nuestra voz, con nuestra palabra, con nuestros textos. ¿Por qué? Porque inclusive a mí me llegó a pasar mucho antes de que yo supiera que existía tanta diversidad lingüística. Sí sabía que se hablaban más lenguas, pero no sabía a qué magnitud en mi país, no lo sabía. Entonces, ahora visualmente yo cuando alguien escribe en su lengua, que alguien lo escribe en sus redes sociales, no sé exactamente qué lengua es o de qué variante, pero sí sé que es una lengua indígena. Eso en lo escrito por voz o oralmente, también puedo ya tener una educación más en mi oído, decir, ah, está hablando maya, está hablando tzeltal, está hablando náhuatl. Y lo que nos ha hecho falta es precisamente tomar esos espacios, apropiarnos de esos espacios, porque nadie lo va a hacer. Nadie va a poder darnos lo que nosotros podemos dar. Entonces, pienso que para luchar contra todo este monstruo que es el racismo, creo que tenemos que buscar las herramientas y las estrategias para que la gente conozca. Y creo que una de las cosas que yo he visto, al menos en mi trabajo, en dar clases virtuales y estar promocionando que doy clases, mucha gente, aunque no sepa, empieza a identificar
que hay otras lenguas y que estas lenguas también se escriben y que también pueden ser aprendidas. Y me da mucho gusto que, por ejemplo, gente extranjera pues también se interese, ¿no? A lo mejor con fines académicos u otra manera, pero empieza como que a haber un cierto interés. Y eso también ayuda a la vez para que las personas de las comunidades valoren su lengua, porque yo siento que algo que también nos hace débiles o vulnerables es que tú no conozcas realmente el valor de tu lengua. Y entonces cuando alguien te dice, ay, pues estás hablando tu dialecto, te minimizas inmediatamente. Creo que es también una educación, una concientización, conciencia lingüística, pero tiene que ir a la par. No, y qué maravilla, porque eso lo vamos a repetir seguramente en cada emisión de Las Lenguas Toman la Pantalla, porque no son dialectos, esa es una forma de desprestigiar a las lenguas, un término utilizado para desprestigiar a las lenguas, pero como ya le decía, toda lengua tiene su dialecto. Bajo esa lógica, yo estoy hablando un dialecto del español. Insistimos en eso. El dialecto de un idioma es la forma de hablar ese idioma en un tiempo y lugar específicos. Nada más para que vayamos ahí, porque es bien importante, porque de pronto yo siento que incluso nosotros mismos no corregimos cuando alguien dice eso y eso me parece pues brutal, ¿no? Sí, inclusive gente de la misma comunidad se refiere así, pero no es tanto porque lo hagan con ese sentido de racismo o de discriminar. A veces es por la misma ignorancia y el desconocimiento. Y está inoculado en nosotros, Ajá, ¿no? porque yo le decía, en el caso de la lengua purépecha, la gente ya se apropió de este término purépecha. Y alguien que dice tarasco, uy, se encienden y dicen, no, no es tarasco, es que tarasco es algo también despectivo para referirse a nuestra lengua, a nuestra cultura. Entonces pasa lo mismo cuando alguien no conoce, y les digo, mucha gente, sobre todo gente ya muy grande de nuestras comunidades, les preguntas, ¿qué lengua hablas? Y dicen, yo hablo el tarasco. Pero ellos lo hacen con una inocencia, no lo hacen con ese sentido, y a veces ya somos los que estamos corrigiendo, ¿no? Es que no es tarasco, porque mide tarasco, así y así. Entonces, todo esto también es parte de una formación, de ir también diciéndoles a las personas, bueno, en el caso mío que siempre doy clases, les digo, no es dialecto, es un idioma, una lengua, tiene todas las características y todos los elementos para poder decir que es un idioma. Vale la pena seguir luchando por la pervivencia, existencia, emancipación de las lenguas indígenas, Rubí. Por supuesto que sí. Yo pienso que hoy más que nunca tenemos ese gran reto como hablantes, como miembros de una comunidad, porque cada vez hay cosas que nos rebasan más, que vienen muy fuertes, que la cuestión del territorio nos está afectando muchísimo, el despojo, siguen muchas cuestiones infiltradas ahí dentro del sistema, que es nuestro principal pues, adversario, ¿no? Luchar con un sistema que a fuerza se implanta como un cáncer y que nos está afectando en todos los sentidos. Y que atenta contra una diversidad importantísima, porque eso es México. México es una diversidad importantísima. Rubí, piénsalo, piénsalo. Si tuvieses aquí otra vez a las 500 diputados aquí, ¿qué les dirías? Piénsalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nachos Cueyamin Duechan. Horashakamen Derishu. Inker Kumanjikwar. Mia Tantang Sun Yamin Duech en Shuhaka. Eska Hucha Iret Porecha. Kayamin Iretech en Gakmater Haswandak Kamk. No Minguatantag. Yas Hindest en Gaxiamin Iretech Mahku 40. Kamak Wandak Kaman. Mahku Pikwareraku. Himbok Ker Wandanyat Ambetson Isandan Hati. No teruxuak tachanis shanaran. Sanganis arukurinskat. Isux winapik tsutasung. Uchar eratzik tsunjesund. Uchar wandakwech tsunjesund. Kahuchar irekwa. En hindep kses irekwa. Yamindo echere.
El canal del Congreso presentó